Hoy vamos a trabajar con algunas ecuaciones que describen las probabilidades de estado estable de un proceso de nacimiento o muerte relacionada con este tema de la teoría de, teoría de colas. Nosotros vimos que un sistema de fila o de colas está caracterizado por un bloque de espera, un bloque de servicio y en general lo que nos interesa es caracterizar el número, o sea, exactamente no se puede saber el número de usuarios que están. Lo que se puede tener es un promedio de ese número de usuarios y también, como no se puede saber exactamente el tiempo que esos usuarios permanecen en el sistema, también se calcula un promedio del tiempo que un usuario pasa bien en el sistema o bien en la parte de la cola o bien en la parte de servicio. Entonces, antes de analizar este proceso de nacimiento o muerte, o también se conoce proceso de arribo y de partida, vamos a recordar lo que era un proceso de Markov. Una de las características que tiene ese proceso de Markov es que eh, existe el estado futuro, o el estado futuro depende solamente del estado presente y no del historial. Entonces, supongamos aquí que tenemos un proceso aleatorio. Recordemos que es una diferencia en lo que es proceso aleatorio de tiempo continuo y lo que es una secuencia aleatoria que tiene que ver con el dominio discreto. Entonces, ahí tenemos un proceso X de T, donde T pertenece a ese intervalo de tiempo, y definimos lo que es un proceso de Markov. Entonces, la probabilidad del proceso en un instante próximo, T más 1, que sería un instante futuro, estar por debajo de esta realización, dado. Y aquí lo que va a aparecer en esta parte de aquí son estados, eh, el historial de lo que es este proceso de Markov y también lo que es el estado presente. Entonces, tiempo x sub 1 es igual a x sub 1. El estado en el tiempo t sub 2 es igual a x sub 2 hasta el estado actual x t sub n, que es igual a x sub n. Aquí será una con llave. Y esto de aquí es igual, cuando se trata de un proceso de Markov. Vamos a ver cómo todo este historial de aquí que contiene eh, información pasada de este proceso no condiciona a lo que es el futuro del proceso. Entonces eso de aquí se simplifica. Vamos a escribirlo acá. Que esta probabilidad de que el proceso en el instante t sub n más 1 sea menor o igual a x sub n más 1 está condicionado únicamente al instante presente. Entonces, esto es lo que se denomina un proceso de Markov, obviamente considerando que estos tiempos de aquí todos tienen esta distribución que observamos aquí. Entonces, la propiedad de este proceso de Markov establece que el estado futuro del proceso va a depender solamente del estado presente y no de la historia. Entonces, si extendemos un poco más esta ecuación, vamos a ver que todo esto de aquí corresponde al historial del proceso y esto de aquí es el estado presente. Ustedes pueden ver que el estado futuro del proceso depende únicamente del presente. Entonces, puedo decir que este de aquí es el futuro, este de aquí es el historial del proceso, momento presente. Y la característica de este proceso de Markov es que el estado futuro va a depender únicamente del estado presente. Todas estas muestras de aquí no proveen información adicional para determinar cuál es la probabilidad de que ese proceso esté en cierto estado en el futuro. Entonces, esta característica aquí la vamos a utilizar para definir lo que es un proceso de arribo y partida, que también se lo conoce como proceso de nacimiento o muerte. Entonces, la idea de este proceso es que si yo tengo mi sistema de cola donde tengo ciertos arribos que llegan a una cola hasta esperar un cierto servicio,
Y una vez que esos han sido atendidos o servidos, abandonan el sistema. Y lo que me interesa determinar con este proceso es el número promedio de usuarios que están en el sistema, también el número promedio de tiempo de servicio en este sistema. Entonces, para caracterizar este proceso de nacimiento-muerte, nosotros vamos a definir un proceso de conteo NTM, que va a ser un proceso de Markov. Este proceso de Markov vamos a simplificarlo así. PN, proceso de Markov. Entonces, en este proceso de Markov NT, nosotros vamos a considerar que el sistema de fila, recordemos que todo este bloque, este conjunto de bloques de acá se llama sistema de fila, o también puede decirse sistema de cola de usuarios que quieren ser atendidos dentro de este bloque de servicios. Entonces, este sistema de fila nosotros decimos que está en el estado S sub n cuando hay n usuarios en el sistema. N usuarios en el sistema. Es decir que hay, vamos a suponer aquí 5 usuarios esperando y 3 siendo atendidos. Tendríamos que aquí en este caso n sería 8 y aquí sería por ejemplo n sub 8. Entonces una de las cosas que hay que ir observando en estas deducciones que vamos a hacer es que este n es justamente este subíndice del estado de ese sistema. Entonces aquí van a suceder varias cosas en este sistema. Vamos a asumir primero que si yo tengo, vamos a suponer 4 personas que están, o 4 solicitudes de acceso a un servidor, podemos verlo desde esa perspectiva. Este estado n solamente puede ir hacia un estado n-1 o un estado n más 1. Es decir, si yo tengo 4 usuarios, puedo irme a otro estado n igual 3 solo con un salto, es decir, tener a las personas ya arriba de este sistema. O puedo irme al estado n igual 5 cuando he tenido un nuevo arribo en este sistema. Entonces solamente voy a poder tener estas transiciones de un arribo o de una partida. Entonces vamos a ir formalizando esas características. Entonces la primera característica es que si el sistema está en el estado S sub n, ya sabemos que significa que hay n usuarios en ese sistema, puede existir solamente transiciones hacia el estado previo o el estado próximo, tal como mostramos en ese ejemplo que teníamos arriba. Es decir, en este caso de aquí, un usuario completa el servicio. Y en este caso de aquí tenemos un nuevo arribo. Completa el servicio o existe un nuevo arribo que necesita ser atendido en este sistema. Y una de las características que hay que recalcar aquí es que el estado S0 solamente puede ir hacia el estado S1, es decir, cuando no hay ningún usuario en este sistema de fila y existe un arribo. O sea, no vamos a tener nosotros ese estado que está ahí. La segunda característica es que yo voy a considerar un intervalo de tiempo. Vamos a suponer desde t y aquí un t más delta t. Es decir, todo este intervalo de aquí va a ser un delta t. Y aquí voy a hacer algunas preguntas con respecto a la probabilidad de que un usuario abandone el sistema una vez que haya sido servido o de que un usuario arribe al sistema. Entonces, tomando en cuenta este intervalo de aquí, vamos a considerar que el sistema está en el estado S sub n, podemos decir S sub 4, que quiere decir que existen 4 usuarios en todo el sistema que puede estar tanto en la cola como en el servicio. Entonces, el sistema está en el estado S sub n en el tiempo t, que es este tiempo que está aquí. Estamos en el estado S sub n en el tiempo t. Entonces aquí me hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de transición
al estado S sub N1. Entonces aquí la pregunta es la probabilidad de transición al estado S sub N más 1, que para nosotros sería cuál es la probabilidad de que exista un arribo durante este intervalo de tiempo que tenemos graficado aquí. Entonces, la probabilidad de que exista un arribo, es decir, que lleguemos a este tipo de estado en este intervalo de tiempo delta t, esa probabilidad está dada por una cierta constante a sub n multiplicado por ese intervalo de tiempo. Y este valor a sub n de aquí se denomina parámetro de arribo. Ustedes pueden observar de esta ecuación de aquí que me da la probabilidad de transición hacia este estado S sub n1 de un arribo es directamente proporcional al intervalo de tiempo. Es decir, que entre más grande sea este intervalo de tiempo, existe una mayor probabilidad de que llegue un usuario al sistema. Este parámetro de arribo también se lo conoce como parámetro de nacimiento. Entonces, son dos nombres que se suelen utilizar dependiendo del contexto, arribo o nacimiento. Y otra de las cuestiones que se asume en este proceso de nacimiento-muerte es nuevamente considerando un intervalo delta t. Todo este intervalo es delta t. Si el sistema está en el estado S sub n en el tiempo t, es decir, en el tiempo t estamos S sub n, yo quiero saber cuál es la probabilidad de transición en ese intervalo delta t hacia el estado S sub n menos 1, que sería lo mismo decir cuál es la probabilidad de que en ese intervalo de tiempo exista un usuario que abandona el sistema una vez que ha sido servido. Y esta probabilidad de transición hacia el estado S sub n menos 1 es igual a un B sub n multiplicado por la longitud de ese intervalo. Y este valor de aquí, P sub n, se lo conoce como parámetro de partida. Y también se lo puede conocer como parámetro de muerte, en el sentido de que ya ha sido atendido ese usuario. Por eso hay unos que lo denominan proceso de nacimiento-muerte y otros le dicen proceso de arribo y de partida, proceso de arribo y de partida. Entonces, en general, con estas tres características, a este proceso de N sub t, que es un proceso de Markov, se lo denomina como un proceso de nacimiento-muerte o un proceso de arribo o partida. Entonces, aquí vamos a definir algunas probabilidades en este proceso de nacimiento-muerte. Entonces, aquí vamos a definir la probabilidad P sub n de t y vamos a hacer algunos cálculos para determinar estas probabilidades, que es cuál es la probabilidad de que este proceso de Markov de aquí sea igual a n en un cierto instante de tiempo t. Entonces, este valor de aquí, que lo vamos a ir caracterizando más abajo, que es una probabilidad de que este sistema de cola esté en el estado n en un tiempo t. Nosotros podríamos particularizar esta ecuación, es decir, la probabilidad de que hayan 3 usuarios en el tiempo 2, si estamos midiendo en segundos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que existan 3 usuarios en el sistema a los 2 segundos, por ejemplo, a los 2 minutos o a los 2 horas, dependiendo cuál es la unidad de tiempo que estemos utilizando aquí? Entonces, podemos ver que esta ecuación aquí está expresada en esta probabilidad que ustedes observan acá. Entonces, para lo que a nosotros nos interesa es calcular estas probabilidades que están aquí. Por ejemplo, si ustedes han ido a un banco, van a haber notado que en ciertas horas del día existe mayor afluencia de personas, vamos a suponer al mediodía, que es cuando muchas personas salen de sus trabajos y aprovechan para ir al banco. Entonces, ahí cabría la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en ese banco existan 20 personas, dado que son las 12 a.m.?
Y la podríamos comparar con la probabilidad de que existan 20 personas, dado que son las, por ejemplo, las 9, perdón, 12 p.m., 9 a.m. Entonces, esta probabilidad de que es la que nos interesa caracterizar. Inclusive podemos hacer una pregunta con la probabilidad de que existan 0 personas en el sistema de colas en un instante de tiempo, por ejemplo, que sean las 10 a.m. Bien, entonces queremos caracterizar esta probabilidad que está aquí y eso se va a hacer a través de unas ecuaciones recursivas. En particular, este resultado que vamos a deducir aquí es del problema 9.2. O sea, el problema 9.2 vamos a llegar a determinar cómo calcular estas probabilidades de que este sistema de colas esté en el estado S sub n en un tiempo, que por ejemplo serían este tipo de probabilidades que tenemos aquí. Entonces, para probar o para determinar cuáles son esas ecuaciones, que al final son unas ecuaciones recursivas, recordemos que estamos considerando este intervalo de tiempo, que es un intervalo de tiempo delta t. Aquí es donde nos interesa analizar si en ese intervalo de tiempo ha existido un arribo o ha existido una partida y calcular justamente en base a ese intervalo las probabilidades. Entonces, aquí caben tres formas de determinar si durante este intervalo yo estoy en el estado S sub n y permanezco en ese estado S sub n o existe una transición hacia el estado S sub 1 o una transición hacia el estado S sub n menos 1. Y en base a esas transiciones que ya vimos arriba, cómo están determinadas las probabilidades, podemos determinar justamente este valor de P sub n de t. Entonces, una de las primeras cosas que se observa en este sistema es que si yo estoy en el estado S sub n en un tiempo t y no existe una transición, es decir, estoy en S sub n, pasa ese intervalo de tiempo y permanezco en S sub n, es decir, no existe una transición en este intervalo t más delta t. Esto va a suceder con qué probabilidad. Es decir, que yo tengo una probabilidad para venir a este estado, que ya la calculamos allá arriba como b sub n delta t. Tengo una probabilidad para venir a este estado de aquí que la calculamos como a sub n por delta t. Entonces, la probabilidad de no llegar a este estado sería la probabilidad del complemento 1 menos la probabilidad de que vaya a ese estado. Y la probabilidad de no llegar a este estado sería 1 menos la probabilidad de que arribe a ese estado, que es justamente la probabilidad del complemento. Entonces, si luego de un cierto intervalo de tiempo yo permanezco en ese mismo estado, significa que no se produjo ni esta transición ni esta transición. Es decir, que con estas probabilidades que son independientes, yo determino que la probabilidad de que se quede en el mismo estado es igual al producto de esta probabilidad con esta probabilidad. Ese sería 1 menos b sub. A ver, sería aquí, perdón, la letra. A ver, aquí hay que hacer una pequeña modificación. Es d. Aquí es la letra d sub n, que es la que determina justamente, bueno, en el inglés aquí está la palabra death. Entonces, esta d es la misma que utilizan aquí para decir que es un proceso de muerte, o también esta palabra en inglés que justamente coincide también con la letra D, que es una partida del sistema. Entonces aquí vamos a modificar. Aquí es D sub n. Aquí es A sub n. Entonces, noten que la multiplicación de estas probabilidades de que no existan transiciones se debe justamente a que estos eventos son independientes. D sub n delta t. Ustedes recuerden que
cuando tenía eventos que eran mutuamente excluyentes, esas probabilidades se iban a sumar, y cuando esos eventos eran independientes, las probabilidades se multiplican. Y esto es aproximadamente igual, ya vamos a ver por qué es aproximado, a 1 menos A sub n más D sub n, que son estos parámetros de arriba y partida, por delta t. Noten que existe aquí un término que va a aparecer un delta t cuadrado, pero como delta t es un intervalo infinitesimal, este delta t cuadrado se aproxima a 0. Entonces, por eso es que aquí está aproximado. Pero este valor de aquí es válido, dado que este término de aquí es bastante pequeño, es decir, no va a cambiar para nada este cálculo de la probabilidad. Bueno, que formalmente de aquí está, es un A sub n de sub n por delta t cuadrado. Este se aproxima a 0. Entonces, la segunda consideración es que si yo estoy en el estado S sub n menos 1 en un tiempo t, recordemos ese intervalo que es importante para ir entendiendo estas deducciones. Si yo estoy en el estado S sub n menos 1 en un tiempo t y existe una transición hacia el estado S sub n en este intervalo de aquí, es decir, en t estoy S sub n menos 1, y existe una transición en ese intervalo de tiempo hacia el estado S sub n. Esto sucede con probabilidad, o mejor dicho, la probabilidad de que acontezca este tipo de transición es A sub n menos 1 por delta t, A sub n menos 1 por delta t. Y un caso similar es que si yo estoy en el estado S sub n más 1 en un tiempo t, y existe una transición hacia el estado n, vamos a poner, estoy en el estado S sub n más 1, y voy hacia el estado S sub n en este intervalo de tiempo delta t, que es infinitesimal. La probabilidad de que suceda este tipo de transición está dada por este parámetro de partida, sub n más 1 por delta t. Entonces, noten que estas probabilidades que tenemos aquí, vamos a ponerlo de esta manera. Es la probabilidad de que se quede en el mismo estado, en un intervalo delta t, la probabilidad de que vengamos de este estado acá en un intervalo delta t, y la probabilidad de que pasemos de este estado S sub n más 1 hacia el estado S sub n. Entonces noten que hemos calculado esta probabilidad, hemos calculado esta probabilidad y hemos calculado esta probabilidad que está aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo arribar a este estado Sn de 3 maneras, y cada una de esas maneras son mutuamente excluyentes. Es decir, que si yo arribé en ese sentido, estas dos de acá ya no están consideradas. ¿Qué era lo que sucedía cuando teníamos ese tipo de eventos que eran mutuamente excluyentes? Las probabilidades se iban a sumar. Entonces vamos a determinar cuál es esa probabilidad aquí debajo. Antes de eso vamos a considerar que la probabilidad de estar en el estado sub i en el instante de tiempo t está definida como la probabilidad de que este proceso de Markov nt sea igual a i. Ya recordemos que este proceso de Markov tiene esa característica de que los estados futuros dependen simplemente del estado presente y no del historial del proceso. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es sumar estas probabilidades que hemos determinado. Esas probabilidades que hemos determinado aquí para determinar cuál es la probabilidad de que de estar ubicados en el estado n en un tiempo t más delta t. Tiempo t más delta t. Entonces, esto es igual a la primera probabilidad que calculamos arriba, 1 menos a sub n más d sub n, que son los parámetros de nacimiento o muerte o parámetros de arribo y partida, veces la probabilidad de estar en ese estado
Entonces aquí hay que sumar más, que ya vimos arriba que son eventos mutuamente excluyentes. La otra probabilidad que es a sub n menos 1 por delta t por la probabilidad de estar en ese estado en el instante de tiempo t más t sub n más 1 por delta t multiplicado por la probabilidad de estar en ese estado en el tiempo t. Y esto aquí es válido para n mayor igual que 1. N mayor igual que 1. Ahora, si nosotros vemos cómo es la transición de estados, vamos a observar aquí. Noten que si yo estoy en el estado 0, yo hago una transición hacia el estado 1 con este parámetro a sub 0, que era justamente ese parámetro de arriba. Y yo estando en el estado 1 puedo regresar al estado 0, pero del estado 0 no tengo ningún camino hacia atrás. Es decir, el de sub 0 en este caso no está definido porque yo no tengo, si no existe ningún tipo de, mejor dicho, si no existe ningún usuario en todo el sistema de colas, no puede existir una partida. Es decir, este término de sub 0 de aquí está definido como si fuese 0. Entonces, de sub 0 va a valer 0. Entonces, considerando eso de ahí, volviendo acá a nuestro análisis. Bajemos. Listo. Entonces, hay que considerar que la probabilidad de estar en el estado 0, que es lo mismo decir que no existen ningún usuario en todo sistema de colas, después de un cierto intervalo delta t, es justamente esta probabilidad que estamos anotando aquí. Delta t, ya vimos que este valor de d sub 0 va a ser definido como 0. Por la probabilidad de estar en el estado 0 en el tiempo t, más d sub 1, delta t, la probabilidad de estar en el estado 1 en el tiempo t. Entonces, el siguiente paso que hay que hacer aquí es algo estrictamente algebraico. Ustedes pueden ver que este término de aquí, simplemente para que sea más fácil ver cuánto va a quedar el resultado. Aquí nos va a quedar P sub n de t menos P sub n de t que multiplica a sub n más d sub n por delta t. Entonces, de todos estos términos que aparecen aquí, yo puedo despejar cuánto vale. Puedo despejar cuánto vale, mejor dicho, este P sub n de aquí. Lo paso acá restando. Entonces me quedaría P sub n de t más delta t menos P sub n de t, que es este término de aquí. Y lo que puedo hacer es sacar factor común, lo que es este intervalo de tiempo delta t. Y lo mando a dividir acá, delta t. Entonces lo que me va a quedar aquí en esta parte de la ecuación, voy a hacer solamente la primera parte, lo mismo va a ser válido para este P sub 0. Que me va a quedar menos a sub n más d sub n. P sub n de t, la probabilidad de estar en el estado n en el tiempo t, más a sub n menos 1, d sub n menos 1, de t, más d sub n más 1, p sub n más 1, de t. Una de las cosas que ustedes pueden observar en esta ecuación que está aquí es que coincide justamente con el caso que ustedes debieron haber visto en su curso de cálculo de la definición de lo que es una derivada. Entonces, si nosotros aplicamos aquí el límite, cuando delta de t tiende a 0, cuando delta de t tiende a 0, este valor de aquí va a ser o va a corresponder a la derivada de esta probabilidad. Y recuerden que esta probabilidad es una función del tiempo.
Ustedes pueden notar que en esta parte de la ecuación no tengo delta t, tendría que ser una constante. Entonces el límite de una constante es justamente la constante. Se hace exactamente lo mismo en esta parte de aquí. Este término de aquí viene para acá, luego este delta t se lo despeja y viene acá a dividir, se aplica el límite y voy a tener la otra probabilidad. Y esas probabilidades que van a formar una ecuación recursiva son justamente las que me van a servir para calcular estas probabilidades de transición en este proceso de nacimiento o muerte, en este proceso de nacimiento o muerte. Ya, entonces, de aquí nosotros, el siguiente paso es, vamos a asumir un estado estable, haciendo que t tienda a infinito. O sea, esto de estado estable, si ustedes lo relacionan con teoría de circuitos, vamos a suponer que estén por aquí nada. Un circuito de este tipo. Ustedes quieren saber cuál es el voltaje que existe en este capacitor después de que ha pasado bastante tiempo, o podría considerar voltaje en este capacitor una vez que este tiempo tiende al infinito. Es decir, qué es lo que sucede con esta señal de aquí luego de que ha pasado una gran cantidad de tiempo, o podría matemáticamente escribirse como que el tiempo tiende al infinito. Podemos modelarlo de esta manera, así. Ese voltaje con respecto al tiempo. Entonces, esa es la idea de lo que es el estado estable. Cómo está cierta función del sistema una vez que ha pasado una gran cantidad de tiempo. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son estas probabilidades de estado estable de esta probabilidad de P sub n de t, que es la probabilidad de estar en un cierto estado en un determinado instante de tiempo. Es decir, el estado estable está determinado por límite cuando t tiende al infinito, P sub n de t, y esto es igual a P sub n. Ustedes pueden observar que es una constante que no es función del tiempo. Es decir, si yo observo mi sistema, todas las transiciones que están involucradas en este proceso de nacimiento o muerte después de un gran periodo de tiempo, vamos a ver que esas probabilidades de estar en un cierto estado, por ejemplo, la probabilidad de que no existan usuarios en el sistema, la probabilidad de que existan disusuarios en el sistema, no va a ser una función del tiempo. Entonces, en esas ecuaciones previas nosotros vamos a considerar que la derivada de la probabilidad de estar en el estado cero en un cierto estado de tiempo y la derivada de la probabilidad de estar en un estado n en un cierto estado de tiempo van a ser ambas iguales a cero. Y una vez que hagamos ese reemplazo y considerar este estado estable, nosotros vamos a arribar a un par de ecuaciones recursivas que me va a permitir determinar cuáles son las probabilidades de quedarme en un solo estado, hacer una transición hacia un estado si estoy en el estado n, hacer una transición hacia el estado n más 1 o hacer una transición hacia el estado n menos 1. Y una de esas ecuaciones nos dice que es igual a sub n más d sub n, que son los parámetros de arribo y partida, por p sub n. Este p sub n, que es esta probabilidad de estado estable, que es igual a sub n menos 1, p sub n menos 1, más d sub n más 1, por p sub n más 1, para valores o estados mayores iguales a 1. Y para el estado 0, la ecuación va a ser a sub 0, p sub 0 es igual a d sub 1, p sub 1. Y en conjunto, este par de ecuaciones se conoce como ecuaciones de equilibrio de estado estable. Ecuaciones de equilibrio de estado estable, que ya vimos que es cuando hemos observado todas las transiciones de este proceso de nacimiento, muerte, de arribo y partida, luego de un gran periodo de tiempo. Entonces, a mí lo que me interesa calcular, una vez que hemos considerado esto de
el sistema está en estado estable cuando ha pasado toda esa gran cantidad de tiempo, son justamente las probabilidades de estar en un cierto estado. Es decir, después de que usted ha observado todo ese sistema de colas durante un gran periodo de tiempo, en particular t tiende al infinito, y quiero preguntarme cuál es la probabilidad de que esté en el estado 1 después de haber pasado todo ese periodo de tiempo. O también puedo preguntarme cuál es la probabilidad de estar en el estado 3 o la probabilidad de estar en el estado 0. Entonces, estas probabilidades de aquí, P sub 1, P sub 3 y P sub n, van a estar en función de la probabilidad P sub 0. Eso justamente proviene de estas ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones que está aquí, notemos que de esta última ecuación nosotros podemos determinar que P sub 1 es igual a sub 0 sobre D sub 1 por P sub 0. P sub 2, ya vamos a necesitar en cambio esta ecuación que está aquí. Va a ser igual a sub 0, a sub 1 sobre D sub 1, D sub 2, P sub 0. Y si nosotros despejamos de esa ecuación cuánto vale P sub n, va a ser a sub 0 por a sub 1 por a sub n menos 1 sobre D sub 1, D sub 2 por D sub n por P sub 0. Ustedes pueden notar que todas estas probabilidades están en funciones de P sub 0. Entonces la pregunta sería, ¿cómo determinamos este valor de P sub 0? Y aquí vamos a utilizar una de las propiedades que tenía la distribución de probabilidad, en particular la PMF, que decía que la sumatoria de la PMF a lo largo de todos los valores dentro de ese rango es igual a 1. Así que aquí vamos a utilizar una ecuación similar a esa que utilizamos con ustedes la clase en el ciclo anterior. Que si el sumatorio de esta PMF a lo largo de todos los valores del rango es igual a 1. Entonces, para determinar P sub 0 vamos a utilizar una ecuación similar a esa. Entonces, el sumatorio de todos estos valores P sub n, desde n igual 0 hasta más infinito, es igual. Entonces, noten que aquí voy a tener P sub 0 más P sub 1 más, y así se va a ir. Entonces, P sub 0 está dado aquí. P sub 1 va a estar en función de P sub 0, como ustedes pueden observar. El P sub 3 también va a estar en función de P sub 0, entonces de alguna forma P sub 0 sale como factor común y aquí va a quedar 1 más, noten que una vez que acabo P sub 0 me queda acá A sub 0 sobre D sub 1 más A sub 0, A sub 1 sobre D sub 1, D sub 2, que es este término que está acá. Y así hasta el infinito, y todo eso de aquí es igual a 1 por esa propiedad que ya mostramos con ustedes de la PMF de una variable aleatoria discreta. La PMF es una variable aleatoria discreta. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular cuánto vale P sub 0. Ustedes pueden notar que lo que debo hacer es simplemente despejar cuánto vale ese valor y mandarlo a dividir para lo que tengo acá. Bien, entonces lo que vamos a ver luego es cuáles son estas probabilidades de transición en estado estable de este sistema de colas para un proceso donde, para un sistema de colas donde el proceso de arriba tiene características de ser un proceso de Poisson con una media lambda, y el tiempo de servicio está distribuido de forma exponencial y existe solamente un servidor. Y luego vamos a extender eso cuando existe un número S de servidores. Vamos a hacer aquí la primera pausa y vamos a analizar esas propiedades para esos dos sistemas de colas en particular.
Bien, una vez que ya sabemos o hemos visto cómo podemos determinar esas probabilidades de estado estable de transiciones de los sistemas de colas, vamos a analizar dos sistemas de colas en particular. Pero antes de eso vamos a recordar cuáles serán las clasificaciones que podemos tener en este tipo de sistemas de cola. Entonces recordemos que un sistema de cola existe una parte donde los usuarios van a estar esperando, que lo vamos a detectar aquí con la letra Q, siguiendo la misma notación del inglés. Luego viene un bloque de servicio y el usuario finalmente sale del sistema. Y acá vamos a decir que está el arribo de ese usuario. Entonces, esto de aquí es un sistema de filas, o también se denomina un sistema de colas. La clasificación de estos, mejor dicho, antes de clasificarlo, recordemos que se los describe a estos sistemas utilizando tres partes o tres componentes. Primero es el proceso de arribo, que es un proceso estocástico, en el caso que vamos a ver más adelante es un proceso de Poisson. El mecanismo de servicio, por ejemplo, el número de servidores y la distribución del tiempo de servicio. Aquí hablamos justamente de una distribución del tiempo de servicio, dado que este tiempo es aleatorio, entonces lo único que vamos a conocer es la distribución de probabilidad de cuál es el tiempo de servicio de ese usuario en particular. Y la última es la disciplina de la fila. Por ejemplo, el primero que llega, el primero atendido. Justamente estos dos sistemas que vamos a caracterizar más adelante, en ellos vamos a ver estos tres elementos que describen este sistema de colas. Entonces, la clasificación que nosotros vimos de este sistema de colas era A, B, S y K, donde este valor de A, que es la primera letra que va a aparecer, es el tipo de proceso de arribo. Tipo de proceso de arribo. Esta letra B de acá nos va a dar la distribución del tiempo de servicio. Este valor que vamos a tener aquí es el número de servidores. Entonces, estos servidores pueden imaginarse en el caso de un banco de ventanillas que están disponibles. Puede haber una ventanilla o 10 ventanillas, dependiendo. Y este último valor de aquí es la capacidad del sistema, que en general es el número de clientes que pueden ser acomodados. La capacidad del sistema. Cuando no está escrita esta última letra de aquí, se asume que el sistema tiene una capacidad infinita, es decir, que puede acomodar a cualquier número de usuarios. Entonces vamos a caracterizar ya con estas ecuaciones que hemos deducido cuáles son esas probabilidades de estado estable, probabilidades de transición de estado estable de un sistema que es denominado el sistema M. Sistema M, M1. Y en el sistema MM1, aquí vamos a tener que este proceso de arriba es un proceso de Poisson. Ese proceso de Poisson tiene una tasa lambda, que es la tasa de arribos promedio. Y este tiempo de servicio de acá tiene una distribución exponencial. Esta exponencial con parámetro mu, que es la tasa promedio de servicio. Entonces, el proceso de Markov que vimos al inicio de esta clase, que es ese proceso NT, que describe a este sistema de colas MM1, es un sistema de arribo y partido, o de proceso o de nacimiento o muerte, que es otra forma de describir este proceso, cuyos parámetros son independientes del estado. Recordemos que S sub n, ese aquí es el estado. Ya sabemos que n que es el número de usuarios que están en el sistema de filas. Entonces, los parámetros de este sistema MM1 van a ser independientes del estado, es decir, van a ser independientes de n. Más adelante aparece un sistema de filas donde es dependiente del estado.
donde este valor de A sub n, que lo definimos hace unos minutos como el parámetro de arribo o el parámetro de nacimiento, va a corresponder a este valor lambda, que es la tasa de arribos promedios del proceso de Poisson, para valores de n mayor o igual a 0. Y este parámetro de partida o de parámetro de muestra podría decirse es mu. El parámetro de partida para n mayor o igual que 1. Noten que estos valores de aquí dependen justamente de esa característica de que si yo estoy, vamos a sacar el gráfico. Si yo estoy en el estado 0, solamente puedo ir hacia el estado 1, no puedo ir hacia un estado previo. Entonces, por eso uno empieza en n igual a 0 y el otro va en n mayor o igual que 1. Entonces ya tenemos estos parámetros. Las probabilidades que calculamos hace unos minutos están en función de estos parámetros A sub n, D sub n, y en este caso podemos ver que son independientes del estado. Es decir, que de alguna forma son constantes, y lo que queremos determinar es cuál es la probabilidad de estar en el estado 0, es decir, que no existan usuarios, y en general cuál es la probabilidad de que existan n usuarios en este sistema de colas. Entonces nosotros recordamos la ecuación que dedujimos hace unos segundos, donde teníamos, vamos a escribirla acá, que P sub 1 era igual a sub 0 sobre D sub 1 por P sub 0, y así hasta llegar a P sub n, que valía A sub 0, A sub 1, hasta A sub n menos 1 sobre D sub 1, D sub 2, D sub n por P sub 0. Entonces noten que estos términos que están aquí son todos constantes y valen justamente estas tasas promedio de arribo y estas tasas promedio de servicio. Entonces, para calcular P sub 1, si utilizamos esta ecuación que la P sub 1, tenemos A sub 0 sobre D sub 1, E sub 0 es lambda, D sub 1 todas son iguales a mu, multiplicadas por P sub 0. Y este término de aquí tiene un nombre particular que se lo conoce como intensidad de tráfico. Noten que esta intensidad de tráfico es la razón de dos tasas, la una de arribo y la otra de servicio. Y de alguna forma, para que siempre exista usuarios que sean atendidos en ese sistema, se debe cumplir que este valor que lo vamos a etiquetar más adelante como rho, que es lambda sobre mu, tiene que ser menor que 1. Entonces, lo que implica esta relación es que un servidor en promedio debe procesar a un usuario más rápido que la tasa de arribos. Entonces, de alguna forma, no va a haber aquí una saturación en este sistema. ¿Y cómo calculamos P sub n? Acá está. Entonces, aquí en rho, que es esta intensidad de tráfico por P sub 0. Y para calcular P sub n, seguimos esta ecuación que está aquí. Entonces, P sub n. Noten que aquí tengo en la parte superior n multiplicaciones de lambda. Entonces tendría lambda n. Y acá debajo tengo n multiplicaciones de mu. Entonces tendría mu a la n. Entonces aquí me quedaría lambda sobre mu a la n multiplicado por P sub 0, que sería rho, la intensidad de tráfico a la n, por P sub 0. Rho multiplicado a la n por P sub 0. Entonces, en este caso particular de aquí, podríamos inclusive calcular cuánto vale P sub 0 utilizando la ecuación que mostramos hace unos minutos. Antes de continuar en el cálculo del número promedio de usuarios que tiene este sistema y también el tiempo promedio de servicio,
tiempo promedio que espera en la cola y el tiempo promedio que un usuario está en todo el sistema. Entonces vamos a calcular cuánto vale este valor de P sub 0. Entonces la ecuación que mostramos hace unos minutos que tenía correspondencia con esa propiedad de la PMF, que si hacemos el sumatorio a lo largo de todo el rango era igual a 1. Entonces el sumatorio para n igual a 0 hasta más infinito de P sub n. Una vez realicemos el despeje, esto nos va a quedar P sub 0 sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de ρ a la n. Recordemos que este valor de ρ es menor que 1. Entonces, ese sumatorio de aquí converge. Recordemos que en la materia de señales veíamos sumatorios, fórmulas de sumas finitas, fórmulas de suma infinita. Y este resultado de aquí, dado que se tiene esta característica, va a ser P sub 0, esta constante de aquí. Y este sumatorio es 1 sobre 1 menos ρ. 1 sobre 1 menos ρ. Y esto obviamente es igual que 1, de donde podemos identificar que el P sub 0 va a ser igual a 1 menos, a ver que este P sub 0 va a ser igual a 1 menos ρ. Este término de aquí viene a aplicar acá, que es igual 1 menos lambda sobre, 1 menos lambda sobre mí. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con estos sumatorios que van al infinito es que este argumento siempre tiene que cumplir con esa restricción de que sea fraccionario menor que 1, si no, no converge ese sumatorio. Entonces, este valor de P sub 0 lo podemos colocar aquí. Y ya nos quedaría cuánto vale la probabilidad de estado estable para cualquier estado n. Entonces, con esto nosotros podemos calcular cuál es el número promedio de usuarios que están en este sistema. Número promedio de usuarios que están en este sistema. Para eso nosotros vamos a recordar que cuando nosotros calculamos el valor esperado de una cierta variable aleatoria, n, por ejemplo, era el valor que adquiría esa variable aleatoria multiplicada por la probabilidad de observar ese evento en particular. Entonces, esta ecuación de aquí es la que vamos a utilizar para encontrar cuál es el número promedio de usuarios que están dentro de este sistema. Siguiendo la notación que vimos en la clase anterior, L, el número de promedios, va a ser igual al sumatorio. Pero vamos a aplicar esta ecuación desde n igual 0 hasta más infinito del número de usuarios que está en el sistema, multiplicado por la probabilidad de que existan, o podríamos decir la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria. Entonces, este valor de P sub n ya lo calculamos en el paso previo. Aquí está este valor de P sub n que debemos colocar aquí. Y esto de aquí es igual a sumatorio de n igual 0 hasta más infinito de n. Ahora reemplazamos cuánto vale este valor de aquí, que es 1 menos ρ, la intensidad de tráfico, por ρ a la n. Entonces notemos que este término de aquí no es función de n, entonces puede salir fuera del sumatorio. Y nos va a quedar 1 menos ρ multiplicado por el sumatorio de n igual 0 hasta más infinito de n ρ a la n. Y este sumatorio de aquí también es un sumatorio que ya lo habíamos trabajado con ustedes. Podemos escribir aquí cuánto vale ese resultado. ¿Sí? El sumatorio de n igual 0 hasta más infinito de n por x a la n es igual a x sobre 1 menos x cuadrado, considerando que este valor de x es fraccionario, que justamente es una de las características que tiene esta intensidad de tráfico, que es menor que 1. Entonces, resolviendo este sumatorio, utilizando esta identidad que ya la habíamos trabajado antes con ustedes, nos va a dar el resultado que L, que es el número promedio de usuarios que están en este sistema, es igual a ρ sobre 1 menos ρ. Noten que este término, a ver, aquí está mal, el cuadrado va afuera,
El término se va a simplificar con este de acá, entonces me queda simplemente el denominador 1 sobre ρ, que haciendo la reemplazo con lo que es la intensidad de tráfico, el número de usuarios promedio va a ser lambda sobre mu menos lambda. Recordemos que lambda sobre mu es mayor que 1, es decir que lambda es mayor que, perdón, menor que 1. Menor que mu. Entonces este valor de aquí es positivo. Entonces ese va a ser el número de usuarios promedios que va a existir en este sistema. Y ahora lo que queremos calcular es cuál es el tiempo promedio de atención o de servicio para un usuario que está en el sistema, es decir, que puede estar en la cola o puede estar en el servicio, y para un usuario que está solamente en la cola y un usuario que está solamente en el servicio. Es decir, nosotros queremos calcular el tiempo promedio de que este usuario va a ser atendido. Y aquí lo que vamos a considerar es que si recordamos la ecuación 9.2, regresemos a la ecuación 9.2. La ecuación 9.2. Esa ecuación 9.2 dice que el número de usuarios promedio es igual a esta tasa de derribos multiplicado por W. Y lo que nosotros hemos calculado en este ejercicio previo es este valor de aquí. Este valor de acá es constante. Vamos a asumir que este valor de lambda A es igual a lambda, que es la tasa promedio de arriba de este proceso de Poisson. Entonces, W, que es el tiempo promedio que un usuario está en el servicio, es L sobre lambda, que es igual, mejor dicho, va a quedar 1 sobre mu menos lambda, ya simplificando una vez los términos, y esto queda aquí 1 sobre mu por 1 menos lo que es la tasa de la intensidad de tráfico. Para calcular el promedio de tiempo que un usuario va a estar en la cola, va a ser el promedio de tiempo que va a estar en todo el sistema menos el promedio de tiempo que va a estar en servicio. Y esto de aquí va a ser igual. Notemos que W ya está calculado. Entonces lo podemos reemplazar directamente y es 1 sobre mu menos lambda, el tiempo promedio que va a estar en servicio dado que tiene una distribución exponencial con una tasa de servicio medio de mu, obviamente va a ser 1 sobre mu. Y esto de aquí va a ser igual a ρ, que es la intensidad de tráfico, dividido para mu, que es justamente esta tasa de servicio promedio de esta distribución exponencial que caracteriza el tiempo de servicio de este sistema de colas. 1 menos ρ, mu 1 menos ρ. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el número de usuarios que están en la cola, lo único que tengo que hacer es tomar lambda y multiplicarlo por este valor que acabamos de calcular de aquí. Y con eso ya podríamos caracterizar a todo este sistema MM1. Bien, entonces, el tipo de sistema que vamos a escribir acá, que queda por caracterizar, es el sistema MS. Ustedes pueden ver que en este caso, a diferencia del sistema anterior que tenía un único servidor, aquí tengo S servidores. Igual es un proceso de Poisson de arriba con tasa lambda, es un proceso de tiempo de servicio con distribución exponencial con parámetro mu. Y el siguiente tipo de sistema de cola es el sistema M1K. Noten que la diferencia es que este tiene un servidor similar al primero, pero en este caso ya tengo una capacidad limitada de números de usuarios que yo puedo acomodar. Es decir, que si de alguna forma
yo empiezo a tener más usuarios arribando que los que yo puedo atender con esta tasa de servicio, esos usuarios van a quedar sin, o se les va a denegar el servicio. Entonces, de estos, bueno, también existe obviamente MSK, que es un proceso de arribo Poisson con tasa lambda, una distribución de tiempo de servicio exponencial con tasa mu, S servidores, por ejemplo, tengo 10 servidores y puedo albergar en todo el sistema 100 usuarios, por ejemplo. Entonces, lo que nos interesa calcular de estos 3 sistemas de cola son justamente la probabilidad de que no exista la P sub 0 y la probabilidad P sub n de estado estable, número de usuarios atendidos, el tiempo promedio de usuarios atendidos. También podría calcular el número de usuarios que están en la cola, el número de usuarios que están en servicio, el tiempo promedio que los usuarios pasan en la cola y el tiempo promedio que los usuarios pasan en servicio. Entonces, estos sistemas de aquí, el día de mañana nosotros vamos a hacer unos ejercicios donde ya no nos vamos a centrar en deducir las ecuaciones porque esa deducción es muy similar a la que hicimos con el sistema M1. Es exactamente el mismo tipo de análisis. La única diferencia es que en estos casos de acá ya va a haber una restricción que hay que tomar en cuenta porque el número de usuarios que yo puedo atender, que pueden estar dentro del sistema, es finito. Entonces ahí vamos a tener una dependencia de estas tasas de estos parámetros de arribo y de partida que van a estar en función del número de usuarios que estén en el sistema. Entonces la deducción no la vamos a hacer, vamos a pasar directamente a hacer la aplicación del ejercicio y solo vamos a hacer el día de mañana.